Buría, pueblo de estirpe cimarronera. Aquí se descubren las primeras minas de oro de Venezuela y se realiza el primer asiento minero conocido como el Real de Minas de San Felipe de Buría, hacia la primera mitad del siglo XVI. Hoy día, este pueblo es recordado por ser cuna de la rebelión del Negro Miguel. Sin embargo, muchos desconocen la importante labor desempeñada por una mujer que fue pieza fundamental en las luchas libertarias de este pueblo. Entonces Buría era todo este territorio que tú ves, todo este territorio. En la época de la colonia, la provincia de Nirgua abarcaba hasta el municipio hoy en día Montalbán. Toda esta zona extensa, incluyendo parte de la, podríamos decir, de la vía panamericana hacia los lados de Chivacoa, todavía es parte de Buría. Siglo XVI, época que marcó la historia de muchos lugares del planeta, especialmente de América y África. La invasión de territorios americanos por parte de los europeos, conocida como la Conquista de América, había ocurrido apenas unos años antes. Europa vive el auge del Renacimiento. El teocentrismo de la Edad Media es sustituido por la búsqueda del conocimiento científico. La crisis económica y social en Europa busca saldar sus deudas en el Nuevo Mundo a través de la acumulación de riquezas. Se inicia en África el tráfico de hombres y mujeres, que son arrancados de sus familias y traídos a destinos americanos en los llamados barcos negreros. Debido al exceso de trabajo, al maltrato con que fueron sometidos los indígenas y la ausencia de anticuerpos que contrarrestaran las enfermedades para ellos desconocidos, fueron diezmadas nuestras poblaciones autóctonas. Esto trajo como consecuencia la necesidad para la sed de oro, para la ambición de los conquistadores y los invasores del siglo XVI, de suplantar o de buscar nueva mano de obra barata para que hiciera los trabajos en las plantaciones, sobre todo en la explotación de añil, cacao, azúcar y una de las producciones más importantes de la época, que fue el tabaco como tal. De tal manera que desde el siglo XVI arranca un expediente bastante difícil, bastante triste, que es la traída en condiciones inhumanas de los negros africanos. Bajo estas condiciones de vida, hacia 1530 nace Asir. Su madre, Asande, era una esclava de origen congo que había sido traída a Venezuela en los primeros barcos negreros llegados al país. Su padre era un indígena jirajara, reconocido por ser un gran guerrero de su comunidad. Asir debió haber resistido todos los embates de la esclavitud desde el vientre de su madre, quien aún embarazada estaba igualmente sometida al trabajo forzado. Asande es el gentilicio para denominar a los individuos pertenecientes al pueblo que lleva el mismo nombre, ubicado al norte de lo que hoy se conoce como la República Democrática del Congo, en la provincia del Alto Zaire. Es probable que la madre de Asir no se haya llamado específicamente así, Asande, sino que fue la categoría que usaron los españoles conquistadores esclavistas para definir a los distintos pueblos que vinieron a la tierra, que fueron los Yoruba, los Fanti, los Chan, los Pom, y los Amambires, los Mandín. Entonces fue una manera de ponerle un nombre a esas personas, pero al final no es el nombre de ellos, sino que representa el nombre del pueblo de su proveniencia, del pueblo de origen, de donde fueron secuestrados allá de África. Bueno, según los pocos registros históricos que se han encontrado, es posible que la madre de Asir haya llegado con ese lote de esclavos que trajeron las compañías alemanas de los Welser aquí a estas tierras, y que, bueno, según algunos registros se dice que ella estuvo en Yaracuy, en las haciendas de cacao que se hicieron en esa zona, lo que es ahora Yaracuy, y que después sería trasladada, después que salió embarazada, y ahí parece que conoció al padre de Asir, sería trasladada a Nueva Segovia, a lo que es la actual Barquisimeto, a lo que fueron las posteriores minas de oro que se abrieron cerca de esa zona. La madre de Asir era conocida en el Congo como la curandera y sacerdotisa de su comunidad. Desde muy temprano había sido iniciada en los misterios de la hechicería y el vudú,
manejando conocimientos profundos sobre botánica y nigromancia. Como era tradición en su pueblo, transmite todos estos conocimientos a su hija, quien desde muy corta edad adquiere nociones sobre plantas y brebajes. Bueno, de Asir se dice que desde muy niña ya se les conocen sus habilidades hacia las cosas misteriosas que bordean sus comunidades, sus habilidades por conocer la naturaleza, las plantas, todas las enseñanzas que su madre traía de África. Siempre ella estuvo ahí muy introducida, muy adentro, muy atenta a todo ese conocimiento ancestral que traía su madre, que traía su pueblo afro. Y ni siquiera ella misma tenía conciencia de los dones que le iba a generar a su pueblo, que le iba a generar a sus comunidades, todo este potencial mágico que ella ya manejaba intrínsecamente. Asir y su madre llegan a lo que hoy se conoce como Buría. Allí, madre e hija trabajan como esclavas en la cocina para el español don Lorenzo Fernández, padeciendo todas las vejaciones de su amo y observando día a día el maltrato al que es sometida su gente, maltrato que sería agravado al iniciarse la explotación minera. Esto la motiva en su adolescencia a buscar en las prácticas aprendidas de su madre una forma de liberarse del yugo esclavista y colonialista. Se introduce así en nuevos misterios. A sus 16 años, Asir, curiosa, espía una reunión de los señores y escucha una conversación sobre la alquimia. Hablaban de experimentos en Europa sobre la transmutación de los metales, la gran obsesión del hombre blanco, el oro y el enriquecimiento. La esclava piensa que si logra conseguir lo que anhelaban tan enloquecidamente los españoles, dejarían de oprimir a su pueblo. En esta época, Asir se interesa por la transmutación de los metales y empieza a trabajar a escondidas realizando experimentos y mezclas, valiéndose de su intuición, así como de los conocimientos inculcados por su madre. Bueno, efectivamente, el objetivo de la alquimia desde la Edad Media era la transmutación de los metales. La transmutación de los metales innobles en metales nobles, por ejemplo, como el plomo o el estaño, en metales como oro o plata. Y existía la alquimia en Grecia, en Egipto y en Europa. Y, por ejemplo, los alquimistas egipcios eran expertos en la momificación o la conservación de los cuerpos después de la muerte. Y también los alquimistas buscaban, para ese entonces, el elixir de la inmortalidad, de la larga vida, y una panacea universal o remedio capaz de curar todas las enfermedades. Luego, esos objetivos se juntaron en una sola búsqueda, que era la búsqueda de la piedra filosofal. Asir trabaja arduamente en la nueva ocupación, pero se encuentra con grandes dificultades para conseguir las sustancias utilizadas en la alquimia. Entonces, decide resolver con elementos que encuentra en su entorno. Las sustancias esenciales que se usaban para la transmutación de los metales, para la crisopeya, era el azufre y el mercurio principalmente, que son sustancias catalizadoras. Pero también se usaba el fósforo, el arsénico, el cobre, hierro, limadura de hierro, se usaba nitrógeno, hidrógeno. Esas sustancias se sacaban de procesos como fermentaciones, destilaciones, pero claro que uno en ese momento no tenía acceso a todos estos elementos. Es así como, una mañana en que observa detenidamente a su madre mientras derretía el papelón, percibe que el color y la textura del mismo es muy parecida a la del oro fundido. Entonces se le ocurre una gran idea: transmutar el papelón en oro. Un día, al servir un pedazo de dorada melcocha a su amo, observa que cuando éste la introduce en la boca y entra en contacto con la saliva, se hace dura como un dorado metal. La impresión del hombre es tal que lo muerde para cerciorarse de que es metal, convenciéndose de esto. Grita de contento
Arma un alborozo, llama a todos y en presencia del colectivo lo coloca en agua para lavarlo. En este instante, el objeto se diluye como melcocha y todos ríen de su fantasía. Don Lorenzo, pensando que la esclava quería hacer mofa de él, se encolerizó y la castigó. Solo Asir sabía que pudo ser cierto, pero debía continuar trabajando hasta lograrlo. La esclava en ese momento utilizaba los elementos que tenía a mano, los elementos de su entorno. Y, por ejemplo, hizo varios experimentos con papelón que no le resultaron como quería. Entonces ella empezó a experimentar con otras sustancias vegetales, con frutas, con cortezas de árboles, con tierras de diferentes lugares. Se supo también de una vez que dejó un guarapo de caña que se fermentara, se fermentó naturalmente, y ella luego le agregó hinojo y pata de res y otros elementos que desconocemos. Asir interpreta que la poción está llena de una energía especial y asegura lograr con esta receta la transmutación que tanto ha perseguido. Sin embargo, no alcanza su cometido esta vez, pero intenta un nuevo experimento. Toma una penca de un maguey de la zona, la pone a cocinar con piedras calientes y la tritura hasta obtener un líquido que se deja fermentar durante días. Luego lo mezcla con poncigué y caña de azúcar y lo deja macerando durante varias lunas. Lamentablemente, la esclava tampoco llega a la transmutación que desea, pero descubre dos bebidas que aún se conservan en nuestro país. Fíjate, acá en Venezuela, de acuerdo a la región geográfica en la que nos encontremos, se hacen distintas bebidas típicas, ¿no? Tradicionales. Por ejemplo, en el estado Mérida, que es un estado que se encuentra en la zona montañosa del país, allá se hace una bebida conocida como el miche callejonero. También algunas personas le dicen miche claro o cachicamo. Esta bebida se hace a partir de la fermentación del papelón, que pasado 4 días de este proceso de fermentado, este líquido se mezcla con hinojo y con pata de res. Esta bebida no tenemos una referencia exacta de cuándo fue su primera elaboración y de quiénes fueron los que lo hicieron, pero se tiene la presunción de que pudo haber sido a partir de la colonia, cuando se comienza a hacer las primeras siembras o zafras de caña de azúcar en el país, ¿no? Igualmente, en los estados Lara, Falcón y Yaracuy, encontramos una bebida típica conocida como cocuy. Esta bebida se hace a partir del procesamiento de la planta conocida como maguey o agave, cuyo licor extraído de este procesamiento se filtra y pasa a un proceso de maceración con distintas frutas como el poncigué, la ciruela pasa, la manzana o la pera, o las frutas que la familia tenga al alcance, ¿no? También hay algunas familias que lo hacen con el tallo de la misma planta del maguey, y esta maceración dura muchos meses. Pero Asir no cesaba de buscar lo que creía era la solución para su pueblo. Continuó incansablemente sus experimentos por la transmutación de los metales. Esta vez, su apuesta sería hacer más densa la solución, mezclando mayor cantidad de ingredientes. Utiliza algunas frutas tropicales y otras plantas que encuentra en los alrededores: naranja, parchita, tuna, y los mezcla con zanahoria, flores de sábila, ojos de buey y flor de cayena para proporcionarle mayor espesor. Esto de inmediato entró en hervor y creció desmesuradamente saliendo del recipiente.
Asir tampoco consigue la transmutación con este experimento, pero sí un bebedizo mágico que produciría en ella efectos impresionantes. Esa noche tiene dos sueños muy vívidos. En el primero observa centenares de bichos que se meten en las plantas y en el cuerpo de la gente ocasionando caos en la población. En el segundo sueña con unas mujeres que gritan y lloran frente a un fogón encendido. Después del amanecer, Asir comenta los sueños que había tenido la noche anterior, pero nadie los entiende ni les prestan mayor atención. Solo ella intuía lo que se avecinaba. Bueno, de esas décadas del siglo XVI se conoce de unas grandes invasiones de plaga que hubo en las haciendas de cañas de azúcar, específicamente esa zona de occidente de Venezuela. Se conoce de la pérdida de grandes cultivos de caña de azúcar producto de una invasión de plaga que se buscaron miles de formas de acabar con ella, pero bueno, no se pudo, fue imposible, y en esos años se perdieron grandes cosechas de caña. También hay algunas fuentes que hablan que al parecer hubo un incendio en una cocina donde trabajaban esclavizadas negras y que bueno, lo más probable hayan fallecido estas mujeres en ese incendio. Los sueños premonitorios te permiten conectarte con eventos que no necesariamente tienen que estar físicamente presentes, pero que desde esa dimensión, desde la que tú te conectas, tú puedes visualizarlo, puedes anticiparlo. De hecho, yo te podría decir que el mismo Jung tuvo sueños premonitorios bien interesantes que son los que son el punto de partida para todo el enfoque que él le da a su trabajo con los sueños. Él, por ejemplo, fue capaz de vaticinar la Primera Guerra Mundial. Una noche, cavilando, Asir interpreta que la pócima ingerida aquel día tenía alguna vinculación con los sueños que habían anticipado los sucesos ocurridos en el pueblo. Entonces, comienza a tomarse intencionalmente el elixir de la adivinación, esperando las revelaciones. Las noches de luna llena eran las más visionarias. Esa noche sueña con negros e indios corriendo por una intrincada montaña. Luego observa la imagen de un hombre forajido de piel negra junto a su mujer, y éste sostiene en sus manos una corona hecha con hojas entrelazadas. Al recordarlo a la mañana siguiente, sintió que era un sueño muy esperanzador. Lo contó a otros esclavos. La voz se regó y pronto lo supieron los amos, pero nadie le prestó mayor importancia. Se rumora en la localidad sobre los experimentos de Asir. El amo, lleno de ambición por el dorado e influido por historias de alquimistas en Europa que obtenían oro a través de mágicos experimentos, la somete a prisión y aislamiento para que produzca oro para él. Asir, ahora presionada por su amo, sigue buscando la manera de lograr la transmutación de los metales, pues debía conseguir el oro lo antes posible. La ambición de don Lorenzo cada día aumento, y con ella la presión hacia su esclava para que le entregara de inmediato el codiciado metal. Durante varios siglos, los hombres de poder de Europa, reyes y señores de la riqueza, de la nobleza, buscaban estar cerca o tener cerca a los alquimistas. En su afán de poder, en su afán de riqueza, querían que esos alquimistas les transformaran metales básicos en oro, y ese afán de tener esos alquimistas cerca era un afán de riqueza y de aumentar su poder. Si nos vamos a la historia egipcia, por ejemplo, realmente los adivinadores tenían un peso específico como vaticinadores, como orientadores.
interpretar los sueños era algo muy valorado. De hecho, hay registros de cómo esos adivinadores que tenían posiciones muy privilegiadas, con el pasar de los tiempos incluso esto fue tomando como una regulación, porque había que regular. Pero esto lo que te indica es que exactamente los sueños sí tenían un peso específico y un valor específico. Los sueños de Asir también tenían un valor trascendental. La esclava, aún en prisión, continuaba teniendo sueños reveladores. Ahora logró ver hombres y mujeres de distinto color de piel que salían de lugares apartados de la ciudad y se iban uniendo en la marcha, caminando con pie y rostro firme hasta llegar frente a un grupo reducido de hombres de piel clara, bien vestidos. Al llegar allí, toman su lugar y les dan la espalda, firmando unos papeles y celebrando la victoria con la bandera en alto. El 19 de abril, básicamente lo que pasa es que los mantuanos caraqueños deciden instaurar una junta de gobierno que va a regir entonces los destinos políticos en adelante. El 5 de julio se declara la independencia absoluta de Venezuela. De ahí en adelante se ordena la redacción del acta de independencia y se estampan las firmas que todos conocemos. Resulta que Asir no logra conseguir el oro a la velocidad que su amo se lo pide, pues, pero ella se vale de su astucia, pues, y de alguna forma logra contactar a algunos negros esclavos que trabajaban en esas minas y le hacen llegar unas piezas de oro y bueno, ella se las entrega a su amo como si ella misma las hubiese producido. El amo recibe el oro y le ordena que produzca más. Asir, quien pensaba que el oro entregado saciaría la sed de su amo, al darse cuenta de que éste le exigía cada vez más, se propuso buscar la manera de imprimirle al dorado metal la propiedad de embobar y sumergir en un profundo letargo a todo aquel que lo deseara con la sed de la lujuria y la ambición. La esclava invierte días y noches para lograr el efecto deseado. Intenta con varias mezclas, pero ninguna parece dar resultado, hasta que finalmente parece encontrarla. Existe un famoso experimento en el que se utiliza una pieza de oro y esa pieza de oro se remoja durante 15 días. El extracto de ese proceso se mezcla con albúmina de huevo criollo, con la parte blanca del huevo, y también se le agrega tamarindo, ruibarbo, verdolaga, 3 sabias de 3 plantas diferentes y la parte inferior de un animal muy bien lavada. Eso se hierve en un fuego fuerte durante muchas horas y sale una mezcla amarillenta y espesa. Se dice que hasta utilizó probablemente el orine de un roedor para agregar el ácido úrico necesario para la mezcla. Asir baña con la mezcla obtenida las piezas de oro extraídas de las minas. Luego les entrega con gran expectativa el oro especial, ansiando ver los resultados de su gran experimento. Los españoles, al ver aquellas piezas que destellaban luz, se enloquecen por tocarlo y empiezan a pelearse por ver quién se quedará con el oro. Pero pronto se verían los resultados de los experimentos de Asir. Según cuenta la historia, al cabo de un rato los colonizadores comenzaron a debilitarse y a caer uno a uno debido a una misteriosa y fuerte diarrea, pues. Se dice que esto se los produjo el oro. Pues resulta que ni la negra Asir se lo esperaba, pues, que esto sucediera. Bueno, aunque no creo que eso les haya disgustado. Los colonizadores pasan horas sin poder abandonar el baño, quedando exhaustos hasta que el sueño se apodera de ellos. Mientras tanto, los esclavos, al ver dormidos a sus opresores, aprovechan la oportunidad para escaparse. Se ayudan entre ellos a zafarse las cadenas y finalmente logran huir. Esa misma noche se escapa también Martirio, una guacamaya enjaulada que le había regalado don Lorenzo a su hija en un cumpleaños.
Durante esa noche, Asir tuvo impresionantes ráfagas de sueños libertarios. Observó entre brumas una fila de hombres negros con el torso desnudo, cargando grandes sacos, y un hombre blanco frente a ellos los señala como dictando órdenes. Los rostros de los negros adquieren una fuerte expresión de ira y se miran entre sí. Luego aparece una multitud de indios y negros que gritan y levantan las armas, y al fondo un negro ahorcado en una plaza. Ya a finales del siglo XVIII estas tensiones se hacen cada vez más fuertes y empiezan a manifestarse grupos y colectivos en contra de ese régimen monárquico y posiciones que a cada momento se iban acrecentando. El primero de ellos, el más representativo, es el que protagoniza José Leonardo Chirino en la Serranía de Coro, el actual estado Falcón, quien con unos 300 hombres y mujeres indígenas, esclavizados, otros libertos, lidera una insurrección contra las autoridades establecidas en Coro. Bien interesante como elemento para interpretar los sueños es el inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo lo plantea Jung como esa parte de nosotros, los seres humanos, donde esa energía vital, que se encuentra también en tu inconsciente individual, esa energía vital, en el caso del inconsciente colectivo, se encuentra en su estado más. Es una parte del ser humano sanadora, si se quiere. En esa parte de ese inconsciente colectivo está la historia de la humanidad, están nuestros ancestros, está la Pachamama, está ese saber universal. Es un lugar sabio. Buría, 1553. El sueño de Asir se había cumplido. Es la rebelión del negro Miguel de Buría en 1553. Allí se pusieron en connivencia los factores indígenas y los factores afrodescendientes para repeler el maltrato a que fueron sometidos por parte de los encomenderos y los invasores hispanos. Quien lideró la sonada fue el negro Miguel, quien se metió en lo más intrincado de la selva y creó un propio sistema político, económico y social llamado Kurdubaré, que significa algo así como libre como la liebre. Se libera del yugo de los conquistadores, se proclama rey, proclama a su esposa Guiomar y a su hijo príncipe. Cuando nosotros rompemos con esa forma de mirar el tiempo y el espacio como una secuencia lógica, ¿verdad? De antes, después, sino sentir que nos movemos de manera recursiva, porque los tiempos y los espacios son relativos. Tú te puedes adelantar incluso los acontecimientos. Cuando los españoles se dan cuenta que se cumple el sueño de Asir, es cuando emprenden la búsqueda de ella, porque creían que ella de alguna manera lo había producido a través de una brujería o un conjuro mágico, cualquier cosa de estas, ¿no? Y la Iglesia Católica entonces deciden pues emprender una búsqueda de esta negra para llevarla a la hoguera tildándola de hereje. Muchos alquimistas terminaron de manera fatal. Algunos enloquecían por las mezclas de metales y por el uso del plomo, que es un metal tan venenoso. Pero sobre todo fueron perseguidos y torturados en ese afán de ambición que tenían los reyes y de oro,
pues cuando no resultaban los experimentos, ellos tenían que huir, escapar. Por ejemplo, como el alquimista Alexander Seton, o también como los alquimistas ingleses Edward Kelley y John Dee, que escaparon del monarca húngaro Rodolfo II, pero que luego fueron alcanzados y torturados y fueron mutilados. Mientras tanto, Asir continúa teniendo sueños premonitorios. Esta vez ve a un hombre joven, de piel blanca y pequeña estatura, quien junto a un viejo maestro va escribiendo nombres de regiones en un mapa de América, trazando líneas que los unen entre sí. Años tenía Simón Bolívar cuando con su maestro Simón Rodríguez se apersonaron al Monte Sacro y donde este dilecto alumno juró no dar descanso a su cuerpo ni reposo a su alma hasta liberarse del Imperio Español. Eso era un 15 de agosto de 1805 y para muchos ahí nace Bolívar, o mejor dicho, nace el Libertador. Ahí también está el germen del pensamiento integracionista de Simón Bolívar, que decía que no hay posibilidad de alcanzar la libertad contra el yugo español si no hay posibilidad de unión nuestra americana. Asir es apresada y sometida a juicio en presencia de las máximas jerarquías del poder político y religioso de entonces. Allí confiesa todos los experimentos alquímicos realizados, así como también relata uno a uno sus sueños premonitorios. Un monje de la iglesia toma nota de su declaración y escribe unos manuscritos sobre todo el juicio. Leer esos manuscritos nos da información muy precisa sobre elementos, sobre detalles que muchas veces no los conseguimos en libros impresos, no los conseguimos en estudios y en ensayos hechos por historiadores. Manos negras, fuertes y plenas de vida cambian repentinamente y se llenan de marcas que revelan el transcurrir del tiempo y del cansancio. Luego aparecen unos hombres de piel clara, reunidos con unas pocas monedas de oro en la mano, y uno de ellos saca un pergamino abierto, mientras decenas de hombres y mujeres negros salen de las casas con los brazos extendidos. Los hermanos José Gregorio Monaga y José Tadeo Monaga deciden el 23 de marzo de 1854 dar la ley de la abolición de la esclavitud. Pero debemos entenderla en su contexto. Lo primero que debemos decir es que en Venezuela no había más esclavos desde 1810. Eso explica que hubo un proceso de envejecimiento de los esclavos. Esto trajo como consecuencia que los esclavos se transformaron en un lastre, en una rémora para sus amos, donde era más beneficioso y más económico pagar la mano de obra, alquilar la mano de obra, que mantenerlo como tal. Era antieconómico para los dueños de los esclavos. Explica por qué el Estado venezolano, donde están los hermanos Monaga, que también eran propietarios de esclavos, indemnizaron a los dueños de los esclavos para que le abolieran la esclavitud. De tal manera que fue una pantomima la ley de la abolición de la esclavitud, porque en ningún momento se hizo pensando en la condición de igualdad o de libertad de los individuos, sino se hizo pensando en la idea del negocio redondo. Yo soy el dueño de los esclavos, yo indemnizo a los esclavos y el Estado mismo, que lo regento yo, que lo dirijo yo, me paga por tal. Así se pagaron más de 300 millones de pesos para esa época. Al conectarse con su necesidad de liberación, ella elabora símbolos arquetípicos que le permiten conectar con esa necesidad que no solamente tenía ella es una vocera, ella es una interpretadora como buena líder. Ella interpreta esa necesidad y esa necesidad la coloca dentro de sí, la coloca en un primer término, esta es mi interpretación, dentro de ese inconsciente individual, pero ese inconsciente individual conecta con ese inconsciente colectivo y ese inconsciente colectivo le da entonces la respuesta vía sueños a todas esas premoniciones que ella tuvo.
Al parecer hay 3 libros escritos sobre sus premoniciones. Sin embargo, nosotros hemos conseguido uno. Y en ese libro se habla acerca de sus sueños, de sus experimentos. Todo eso lo expresa ese libro que está allí. El primer libro se encontró hace muchos años en un estado deplorable y bueno, y actualmente se encuentra en las salas de libros raros de la Biblioteca Nacional. Tenemos que tomar en cuenta la descomposición natural que sufren todos los materiales, los soportes de la escritura, en este caso sería el papel, más que todo el papel, y todo el deterioro que pueden sufrir también por agentes naturales que afectan al documento. Uno no sabe cuántas vueltas da un documento por el mundo y uno no sabe si en algún momento fue atacado por plagas, por hongo, estuvo sometido a humedad, por ejemplo, o si el documento, el manuscrito, se salvó, por ejemplo, de un siniestro, un incendio. Imagínense ustedes, por ejemplo, un incendio de una iglesia, un incendio de una casa, de una biblioteca, y lograron salvarse. Durante la realización de este trabajo, nuestros investigadores emprendieron una ardua labor para encontrar más registros sobre la esclava Asir. Recurrieron a múltiples instancias nacionales e internacionales, hasta que finalmente fue hallado el segundo manuscrito sobre sus premoniciones en la antigua Casa de Contratación de Sevilla, actual Archivo de Indias. Un hecho trascendental para el país y para los que participamos en la investigación. Estar allí frente a ese manuscrito, verlo, palparlo, sentir que esas hojas tan viejas narran parte de nuestra historia, es indescriptible la sensación. Te quedas suspendido ahí un momento entre tantos pensamientos que se te vienen. Si el primer manuscrito fue impresionante porque narra hechos tan importantes de nuestra historia, que además a veces no están reflejadas en los libros tradicionales, como la rebelión del Negro Miguel y otras rebeliones afrodescendientes de las luchas preindependentistas, bueno, y también las luchas independentistas que igual están reflejadas allí. El segundo te mueve el piso, porque habla de procesos tan reciente de nuestra historia contemporánea, bueno, que a veces se la cuentan a uno los abuelos y eso, como la dictadura de Gómez, Pérez Jiménez, y aún te conmueve más cuando lees las partes donde está reflejado un hecho que sí, que personas como yo vivimos, como lo fue el 4 de febrero del 92. Entonces es como que haces asociaciones, pues tienes el recuerdo tuyo personal, pero también está eso reflejado en el manuscrito. Y bueno, también te sientes un poco impotente porque estás allí, pero no está permitido tomar fotos ni registrar la experiencia. Entonces solo te queda esta experiencia personal íntima con el manuscrito. Los expertos aseguran la existencia de un tercer manuscrito que aún no ha sido encontrado, donde están plasmadas las premoniciones de eventos que incluso nosotros desconocemos. Sin duda alguna, tener dentro de colecciones de bibliotecas, archivos, colecciones de manuscritos y archivos documentales representa para nuestro país una fuente de vital importancia. Lo que te puedo decir es que toda esta investigación a mí me cambió la vida. Yo ahora no puedo ser la misma de hace unos meses. Esto se ha convertido en un reto, en un objetivo de vida. Ya para mí no es un trabajo, es un compromiso. Brota de la tierra un barro negro aceitoso que erupciona como volcán y se convierte en moneda para unos, lágrimas para otros, y trae consigo la muerte de la naturaleza.
Un gran espejo que habla, del cual surgen decenas de imágenes parecidas a la vida real, las mismas acciones y colores, pero hombres y mujeres visten distinto y los lugares que allí se ven resultan desconocidos para ella. Muchas personas frente a este espejo miran con atención. Ha existido mucha fuga de documentos históricos, documentos manuscritos, que desafortunadamente no los tenemos en el país. Están en el extranjero, en el exterior, sobre todo en Europa. Y creo que no voy a descansar hasta traer ese manuscrito, ese segundo manuscrito a Venezuela. Igual allí no se termina todo. Tengo que seguir investigando hasta encontrar ese tercer manuscrito. Debería existir una preocupación, deberíamos preocuparnos, porque es una responsabilidad no solamente del Estado, sino de todo el país, de toda la población venezolana que reclame de alguna manera, por ejemplo, tener algunos respaldos de todas esas fuentes documentales que nos pertenecen. Mujeres caminan como jirafas sobre zapatos nunca antes vistos, recubren sus rostros de una pasta color piel y pronuncian frases que provocan la admiración de miles de personas que las observan frente al espejo parlante. Un bufón y su hija cantan melodías infantiles que adormecen las mentes de los niños y aligera el clima del país. Comenzamos a descubrir que todos aquellos aportes de los sueños y de la interpretación de los sueños y del lenguaje de los sueños, pues sí tienen una explicación científica. Si asumimos lo científico, ya no desde ese enfoque mecanicista, positivista, sino desde un enfoque más de paradigma emergente, de paradigma alternativo. Si nos vamos a la filosofía, está todo ese enfoque de la complejidad. Si nos vamos a la parte más científica, es todo lo que es la física cuántica. Y desde allí es que nosotros podemos encontrar una riqueza de información que nos dan elementos y nos dan herramientas para nosotros darle una explicación, sobre todo para aquellas visiones que necesitan demostración, ¿no? Porque aun cuando hay lenguajes que no necesitan la demostración de evidencia, sin embargo, la nueva ciencia nos da elementos que nosotros pudiéramos apoyar todas estas, digamos, estas hipótesis y estos enfoques. Asir encarna un legado invaluable de resistencia y espíritu libertario. Sin embargo, como tantos relatos de nuestro pueblo, aún permanece oculta en las páginas de la historia. A nivel nacional o en otras regiones no se ha dado a conocer la importancia de esta historia que mantiene viva el municipio Nirgua. Bueno, y así muchos personajes que todavía siguen anónimos en la historiografía oficial que vive Venezuela y que forma parte de la memoria oral que mantiene nuestro libro viviente, nuestro maestro pueblo. Yo, luego de todo esto, lo que pienso es que Asir tiene que pasar a las páginas de la historia como una mujer impresionante. Realmente fue una gran visionaria. No tengo otro modo para describirla. Fue una punta de la resistencia afro, ya que logró reservar lo que fueron esos conocimientos y esos códigos espirituales y logró usar con esos conocimientos mágicos, liberar y luchar contra la opresión que había contra los pueblos negros. Son héroes anónimos, jamás contados por la historia, por la verdadera historia
que hoy estamos tratando de hacer. La negra Sir fue una negra que fue esclava, fue perseguida por los españoles. Ella predijo parte de nuestra historia. Y mucha gente le lleva flores, se le rinde homenaje, porque ella nos ayuda en cuanto a cuando viene el momento de siembra. Nosotros hemos tenido la credibilidad en la negra Sir. Yo creo que así representa una más de esas tantas mujeres que hicieron todo lo posible para que siguiera perdurando su cultura y todo su saber ancestral. Fue una persona muy sensible y con permiso por parte de su contexto inmediato, por parte de su madre en particular y por los ancestros que tenía allí, de esa parte indígena, de esa parte pachamama, de esa parte tierra que tenía tan cerca, que la llevó pues a sacar todo ese caudal de información que trascendía en esa sincronicidad, en esa casualidad, donde ella fue capaz de ver cosas que no estaban aconteciendo. Después del juicio de Asir, nunca se supo más nada sobre ella. Algunos dicen que fue quemada en la hoguera por hereje. Pero para la gente de su pueblo, vive por siempre en esta piedra en la que transmutó antes de morir. Mira, desde que nosotros crecimos, nuestros abuelos nos enseñaron que esa piedra hay que respetarla, porque allí vive el espíritu de la negra Sir.